Como se anotó anteriormente, el primer módulo correspondiente a los componentes de los sistemas neumáticos debe garantizar una generación y alimentación de aire comprimido. Sin embargo, después de garantizar esta condición, existen otros elementos correspondientes a el área de control. Todo esto lo hacen los elementos denominados válvulas. Hay válvulas de vías, hay válvulas que regulan el caudal y hay válvulas que regulan la presión. Las válvulas de vías o válvulas distribuidoras son aquellas que cumplen una función de direccionar el aire, llevarlo de un lugar a otro, sin afectar ni su caudal ni su presión. En este caso, las más conocidas a nivel neumático son la válvula 2-2, son dos vías y dos posiciones, dos puntos de conexión y dos cuadros que se representan las dos posibles posiciones de la válvula. La válvula 3-2 tiene tres conexiones, tres puertos, 1, 2, 3 y dos posiciones, dos posibilidades de conmutación. La válvula 4-2, asimismo, 1, 2, 3, 4 y dos posiciones. En las válvulas de vía siempre el punto 1 es el de alimentación de aire. El punto 2 y 4 son salidas de aire hacia los actuadores. Una válvula muy importante es la 5-2. Podemos identificar aquí 5 puertos, el 1, 2, 3, 4 y 5, la válvula 5-2, importante para el control de cilindros neumáticos de doble efecto. Estas válvulas pueden cumplir múltiples funciones dentro del circuito neumático. Pueden gobernar la entrada y salida de un cilindro de doble efecto, pueden gobernar la entrada y salida de un cilindro de simple efecto con la válvula 3-2, pueden servir de función de finales de carrera, de pulsadores. Ellas pueden ser tanto normalmente abiertas como normalmente cerradas. Al lado y lado de ellas deben de ubicarse los accionamientos. En el caso que quisiéramos que esta válvula fuese de accionamiento por pulsador y retorno por muelle, simplemente sería cuestión de configurarla pulsador y retorno por muelle. Entonces esto sería una válvula 3-2, un pulsador normalmente cerrado correspondiente a una válvula 3-2. Al lado y lado de ellos se ponen los accionamientos. Los accionamientos pueden ser por pedal, por pulsador, por final de carrera, por señal neumática. Eso es lo que corresponde a las válvulas de vías. Ahora, existen otros elementos como la válvula de estrangulación regulable. Se puede ubicar antes de cualquier cilindro para regular la cantidad de aire que va a entrar en él. Regularía tanto el aire que ingresa como el aire que sale del cilindro. Está la válvula de estrangulación y antirretorno. Esta válvula colocada justo al lado del cilindro permite la regulación de la cantidad de aire que entra en el cilindro en un solo sentido. Si se requiere el control de la velocidad en ambos sentidos, debe colocarse dos de ellas, una a cada lado del cilindro. Está la válvula de simultaneidad, la válvula I. Esta válvula permite el paso del aire al punto 2 solo si llegan las dos señales 1 al tiempo. Y la señal de la válvula O significa que va a salir aire por el punto 2 con cualquiera de las dos señales 1 que lleguen, o esta o esta. Para que salga aire en el punto 2 en esta válvula de simultaneidad deben de llegar ambas señales. Esta válvula corresponde a una válvula reguladora de presión. La válvula reguladora de presión la podemos ver aquí, donde entra una cantidad de aire a una presión determinada y la válvula va a garantizar que en el punto 2 siempre haya una presión siempre igual, sin importar las variaciones de carga en el cilindro. Aquí con este resorte se puede calibrar la presión a la cual deseamos que se mantenga el aire. Podemos ver aquí válvula de secuencia o mando en función de presión. Dependiendo de la presión que llegue en el punto 12, va a permitir el paso del aire entre 1 y 2.
se utiliza para el gobierno de cilindros o de sistemas en función de la presión. Cuando llegue la presión a tal valor, ejecute esta acción. Válvula temporizadora. Un tiempo después de que llegue la señal 12, se va a permitir el paso entre 1 y 2. Esto permite retardos del tiempo en las operaciones. Cilindros que pueden quedar afuera un tiempo y está gobernado y está designado por este tipo de válvulas. Son válvulas denominadas válvulas combinadas. Por último, vemos entonces que también existen los elementos de trabajo denominados cilindros de simple efecto, cilindros de doble efecto y actuadores giratorios que permiten hacer las operaciones de trabajo: doblar, cortar, levantar, etc. Estos son uno de los elementos principales dentro de los sistemas neumáticos clásicos. Válvulas distribuidoras regulan la dirección del aire. Estas dos válvulas tienen que ver con el control del caudal y regulan la velocidad de los cilindros o del motor. Esta válvula afecta directamente la presión que llega a los cilindros, por ende la fuerza que se va a aplicar a los cilindros. Con esta válvula aplicamos temporizaciones a los elementos de trabajo. Esta válvula nos garantiza el accionamiento o realización de una maniobra cuando se detecte una presión determinada. Cuando ya terminamos de conocer los fundamentos, el principio de funcionamiento, sus características, su construcción de cada uno de estos elementos, vamos a estar en capacidad de poder pasar a lo que es la unidad número 3, los circuitos neumáticos. Al diseño cinemático de circuitos neumáticos, al montaje de los circuitos dentro del banco de pruebas físico y a la simulación de ellos con los software de simulación. La unidad 3 corresponde a la unidad denominada circuitos neumáticos. En esta unidad ya se procede a la simulación y montaje de circuitos neumáticos tanto en el banco de prácticas como en la simulación de circuitos. Para ello entonces se pueden analizar y montar circuitos desde los más sencillos, como el que se presenta aquí, una válvula 5.2 accionando directamente un cilindro, o puede haber un circuito gobernado por una válvula 5.2 con accionamiento neumático. Cuando pulsemos este pulsador, normalmente cerrado, el cilindro saldrá, y cuando lo soltemos el cilindro va a regresar. En este caso podríamos utilizar una válvula 5.2 biestable, quiere decir que tiene accionamiento neumático en ambos lados, y el cilindro va a salir cuando se pulse este pulsador y va a regresar cuando se pulse el de la derecha. Sale y regresa, sale y regresa. Cada cilindro tiene acoplado un par de válvulas de estrangulación antirretorno a un 50% de abertura para regular la velocidad. Este circuito incluye ya una variación al anterior. Ya no va a tener un pulsador, sino que automáticamente cuando el cilindro salga al final de su carrera va a tocar el final de carrera A1, que va a dar la señal para que retorne inmediatamente. Este circuito incluye una variación del anterior. Además que va a regresar automáticamente por el final de carrera A1, también se ha incorporado al inicio una válvula OR, de tal forma que el cilindro pueda salir al pulsar cualquiera de estos dos pulsadores. O este dan señal para que el cilindro pueda salir. Este circuito corresponde a una variación del anterior. En este caso ya no es una válvula OR, sino una válvula AND, una válvula de simultaneidad. El cilindro no va a salir a menos que se pulsen
ambos pulsadores. Es condición necesaria para que se dé esta señal, la señal de salida del cilindro. Este circuito de un solo cilindro incluye la posibilidad de ciclo continuo. Esta válvula va a permitir la selección entre ciclo único o ciclo continuo. En este caso, por estar cerrada, sería simplemente ciclo único. Cuando el cilindro regrese nuevamente y él está en ciclo continuo, entonces el aire volverá a llegar al punto 14 y el cilindro saldrá nuevamente. Cuando se quiera detener el circuito, se ubicará esta válvula en la posición ciclo único. De esa forma se tendría un ciclo único o un ciclo continuo del cilindro. Ese circuito con un solo cilindro incorpora una válvula temporizadora normalmente cerrada. Sucede que cualquiera de estos dos botones pulsadores pueden hacer que el cilindro salga, y cuando llegue a su final de carrera actuará sobre la válvula A1, la cual inicia el periodo de temporización, con lo cual el cilindro va a quedar un tiempo afuera y luego regresa automáticamente. Toda esta colección de ejercicios dan una idea general de lo que es la tecnología neumática. Hasta el momento no se ha utilizado ningún dispositivo eléctrico para controlar los sistemas. Sin embargo, se conocen a partir de esto el principio de funcionamiento de los principales elementos. Sin embargo, hasta el momento solamente se han involucrado sistemas neumáticos con un solo cilindro. Existen sistemas neumáticos que involucran el uso de más de un cilindro, en este caso dos. El ejemplo explicado aquí corresponde a la transposición de paquetes, llevar un paquete desde una plataforma hasta la otra usando dos cilindros, el cilindro A y el cilindro B. El diagrama de movimiento representa exactamente los movimientos que deben de realizar los cilindros. En este caso, lo primero que va a hacer es el cilindro A va a salir subiendo la caja a la plataforma, va a tocar un final de carrera que se llama A1. Ese final de carrera va a dar la señal para que salga el cilindro B y empuje la caja hacia la otra cadena de producción. Cuando sale el cilindro B, toca un final de carrera que se llama B1. B1 va a hacer que regrese el cilindro A, y cuando el cilindro A haya regresado completamente, envía la señal para que regrese el cilindro B. Eso es todo el movimiento. Quiere decir, sube A, sale B, regresa A, regresa B. Esa es la secuencia de movimiento correspondiente a este diagrama. Ahora, se requiere tener unos fundamentos metodológicos para poder abordar el control de sistemas neumáticos con más de un cilindro. Este es el circuito de control que permite el gobierno del sistema neumático para la transposición de paquetes. Aquí están involucrados los finales de carrera, los dos cilindros, y permite realizar los movimientos correspondientes en el diagrama espacio-fase. En este caso particularmente no se ha presentado ninguna interferencia en las válvulas 1.1 y 2.1. Entendiéndose por interferencia, en ningún momento se presentan simultáneamente la señal 12 y 14. Por tal razón se pueden utilizar los accionamientos con rodillos normales. Aquí se pueden identificar las tres partes principales de todo sistema neumático: el suministro de aire, los elementos de control en el medio y los elementos de trabajo. Sin embargo, existen, y es lo más común, que se presenten situaciones de interferencia en las válvulas que van a gobernar los dos cilindros, como por ejemplo en este sistema, en esta remachadora. El cilindro A va a hacer la función de sujetar ambas piezas y el cilindro B va a hacer el efecto de remachado. El diagrama de espacio-fase corresponde: sale el cilindro A,
Cuando asegura la pieza, el cilindro B sale, remacha, regresa y cuando termina de remachar, las dos piezas son liberadas por el cilindro A. Este diagrama, el neumático, representa el circuito para el control de la remachadora. Sin embargo, se ven una diferencia. Ahora se han utilizado unos accionamientos por rodillo escamoteable en B0 y en A1, debido a que se presentaba interferencia en esta válvula, y por eso cada vez que se presenta interferencia debe de utilizarse un rodillo escamoteable. Ese es uno de los métodos, método de eliminación de interferencia por rodillo escamoteable. Sin embargo, ese mismo caso de la remachadora puede ser abordado y resuelto por otro método, el método de cascada, donde se utiliza el principio de distribuidores de aire, el grupo 1 y el grupo 2, que en todo momento son mutuamente excluyentes. Puede estar el uno o el otro, pero nunca los dos al tiempo. De esa forma, la señal de A+ está tomada de un grupo y la señal de A- está tomada de otro grupo. Así se eliminan las interferencias. Es un método bastante estandarizado que permite la resolución de sistemas neumáticos puros en forma metódica. Entonces, se abordarán los sistemas neumáticos utilizando dos métodos: el método de las válvulas escamoteables y el método de cascada. El circuito mostrado corresponde a la simulación del proyecto de transposición de paquetes explicado anteriormente. Sale el cilindro A, sale el cilindro B, regresa A y regresa B. Simplemente el ciclo de funcionamiento normal, realizado con el software de simulación de circuitos neumáticos. Es posible agregar condiciones adicionales de control a los circuitos neumáticos, no solamente el ciclo de funcionamiento normal. También se pueden prever condiciones de funcionamiento, se pueden simular las piezas, el ciclo de funcionamiento normal, sujeta la pieza, la dobla, pasa un tiempo, regresa y suelta la pieza. Puede trabajar en ciclo continuo. Cuando termine el ciclo, esto se va a repetir. O se puede simular una situación de emergencia en la cual se requiera que todos los cilindros regresen inmediatamente. Aquí está la situación de emergencia, los cilindros van a regresar inmediatamente. Entonces la tecnología neumática permite el gobierno de sistemas mecánicos de una forma bastante confiable. El circuito neumático representa la resolución de la remachadora neumática, pero hecho con el sistema de cascada. Podemos ver cómo se pueden ver los movimientos: que sale el cilindro A, sale el cilindro B, está activado el grupo número 1, en el grupo 2 regresa B y regresa A soltando la pieza. Entonces es un método adicional que podemos utilizar para la resolución de sistemas neumáticos.